¿Qué tal amigos, amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller del bonsai? Hoy tengo un video un poco diferente. Voy a hablar sobre un tema que me solicitó uno de mis seguidores acá por el canal en un mensaje, y fue Jacqueline Snyder, que me pidió que hablara sobre lo que se busca o lo que se pretende encontrar a la hora de buscar un árbol en un vivero. Me pareció un tema pues bastante interesante para traerlo a video, porque hay ciertas cosas que todos buscamos, o hay ciertas cosas que nos pasan a todos cuando vamos a un vivero, y no sé si a ustedes les pasará, pero a mí es que yo me vuelvo loco y voy y busco árboles y nada más busco grosores y busco especies que me gustan y compro y compro y compro, y al final de cuentas cuando uno llega a la casa o cuando está antes de pagar, cuando se toma un poquito el tiempo y revisa y se da cuenta que hay mucho material que de pronto no va a servir, o que el trabajo que requiere para llevarlo a lucirse bien como un bonsai va a ser demasiado. Entonces me pareció excelente la apreciación o el comentario de Jacqueline y quise traerlo hoy, y yo tengo simplemente 4 puntos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ir a un vivero a buscar un material. Jacqueline me hace referencia a un ficus, pero yo quiero llevarlo a término global sin importar la especie. Entonces, una de las cosas importantes a la hora de ir a un vivero, y lo sé porque trabajo en uno, es que la mayoría de los árboles bonitos, rectitos, bien arregladitos, bien frondosos, bien recortaditos, siempre están en la parte delantera del vivero, que es donde la mayoría de la gente llega. Entonces ahí encontramos troncos muy rectos, sin gracia, sin mucha cosa. Un bonsaísta en realidad lo que busca es lo que está en la parte de atrás del vivero, donde están los árboles que tienen mucho tiempo de estar en una maceta, que están sobrecrecidos, si vale el término, o sea que han crecido por muchos años en la misma maceta y han desarrollado troncos muy grandes, o han desarrollado estructuras muy raras o cortezas muy viejas, y que no sirven mucho para lo que es el material de venta rápido en un vivero o en un negocio de estos. Así es que es el primer punto que deberíamos considerar. Pero ya entrando en materia, cuando vamos a un vivero, sea de bonsai o sea un vivero normal, una venta de árboles o de plantas, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos es tomarnos el tiempo primero de definir qué queremos ir a buscar o qué especies nos gustan. Si no tenemos claro eso, al andar por el vivero o andar por estos negocios, tenemos que buscar ese tipo de especie que nos llama la atención, que tiene algo, es una característica especial que nos hace entender o que nos hace querer ir a verla. ¿Qué características buscamos? Hablando del tema de bonsai, lo principal que buscamos son hojas pequeñas, entrenudos, bien recortados, bien cortitos. ¿Qué es el entrenudo? El entrenudo es la distancia de crecimiento entre hoja y hoja. Si usted ve este ejemplo que yo tengo acá, esta es una veranera, el entrenudo es sumamente corto. No es que hay una hoja acá, un tallo muy largo y otra hoja siguiente, eso es un entrenudo muy largo. Nosotros lo primero que tenemos que buscar en un vivero es especies, árboles o plantas de hoja pequeña, con entrenudos cortos, eso quiere decir que tienen muy buen crecimiento. Alguna especie que tenga algún tipo de crecimiento rápido. Hay que averiguar un poco de la especie si no la conocemos, si da flor, si da fruto, qué tipo de fruto es, qué tipo de flores son. Todo eso es necesario saberlo cuando vemos una especie que nos llama la atención, pensando que es algo que no conocemos. Si es un ficus, bueno, la mayoría conocemos los ficus y sabemos las características de ellos, entonces vamos al paso siguiente. Pero si estamos en un lugar donde no conocemos las especies, lo importante que nos tiene que llamar la atención, o lo que tenemos que buscar de primera entrada, son hojas pequeñas y entrenudos cortos, o en su defecto, si estamos hablando de juníperos o estamos hablando de pinos, que tengan las agujas cortitas, que sean pequeñas, no que sean agujas muy grandes, porque todo eso va a sumar tiempo en lo que a cultivo, a desarrollo, y a reducir el tamaño de ese follaje, se va a traducir en tiempo. Así es que si podemos ir acortando un poco la brecha de desarrollo y de cultivo en nuestros árboles, pues obviamente es tiempo ganado. Una vez que encontramos esa característica que nos indica o que nos llama la atención en el árbol, es el momento en que podemos entrar ya al interior del árbol y examinar cosas que necesitamos saber o tener, o que el árbol debe cumplir para poder llevarlo a la casa. Y el segundo punto es verificar la base del árbol. Por lo general, los viveros plantan los árboles o las mismas matas un poco más adentro, como a la mitad de la maceta, escondiendo, ocultando la base.
no por ninguna mala intención, simple y sencillamente es para que el árbol o la planta esté bien establecida en la maceta, bien sujeta, y en caso del viento pues no se vayan a caer. Entonces necesitamos nosotros como bonsaístas poder ir un poco más adentro de esa maceta y escarbar, si nos es permitido, ¿verdad? Por lo general no hay ningún problema, escarbar dentro de la maceta para llegar a la base del tronco, por dos razones. La primera, no necesitamos un crecimiento invertido, no podemos llegar a encontrar un tronco de este grueso y cuando llegamos a la base es un tronco muchísimo más delgado. Eso en bonsái no funciona y se conoce como crecimiento invertido. Debemos evitar a toda costa eso porque corregirlo es muy difícil. Entonces entramos bien a la base del árbol y buscamos una base ojalá más ancha del tronco que estamos viendo a simple vista. Si logramos encontrar eso, tenemos un punto a favor. Si encontramos Nebari, raíces expuestas, fuertes, grandes, gruesas, ojalá en forma radial, es una muy buena seña de una muy buena planta con un muy buen crecimiento, con una buena base y un buen Nebari que nos va a ayudar a que la vista final, que el resultado final del desarrollo de nuestro futuro bonsái se vea todavía mejor, se vea todavía más creíble que es necesario. Un árbol con un Nebari dañado, con una rama muy grande hacia un lado y sin raíces al otro lado, es algo que va a costar un poco arreglarlo. Va a haber que pensar en injertar raíces, va a haber que pensar en tal vez desarrollar raíces aéreas si la especie lo permite para ir desarrollando un Nebari plano. En fin, estamos sumando otra vez años de cultivo, años de desarrollo para corregir esos defectos que tiene la planta para poder llevarla a lucir como un buen bonsái. Entonces, si podemos evitar ese tipo de situaciones, muchísimo mejor. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos años y podemos desarrollar un muy buen material en menor tiempo. Entonces, vamos resumiendo. Primero, alguna característica que me llame la atención y que me indique a mí que esa especie me funciona para un bonsái. Con tamaño de hojas, con entrenudos cortos o en su defecto agujas y entrenudos cortos. Lo siguiente es llegar a la base, buscar una base fuerte, una base bien desarrollada, buscar Nebari, que el Nebari esté bien posicionado, que sea ojalá en forma radial, para que podamos, como les digo, desarrollar un buen árbol en poco tiempo. La tercera parte, o la tercera característica que tenemos que buscar en un árbol es el movimiento. Si es que el tronco o el árbol lo tiene y dependiendo obviamente de lo que usted esté buscando y para qué fin. Si vamos a buscar o estamos pensando hacer una cascada o una semicascada o un tronco inclinado, no podemos llevarnos a casa un tronco de este grueso recto como un poste porque va a ser muy difícil o casi imposible doblarlo. ¿Ok? Entonces necesitamos tener presente más o menos para qué queremos trabajar el árbol. Y si no, pues entonces tener en cuenta que el movimiento del tronco es importante a la hora de llevarnos ese árbol. Si estamos pensando en un recto formal, necesitamos que el tronco sea recto de verdad, que tenga conicidad conforme va ascendiendo, poderlo trabajar. Pero si estamos buscando hacer algo con movimiento, necesitamos ver ese movimiento. ¿Qué tipo de movimiento presenta? Si es un movimiento natural, si tiene diferentes ángulos de movimiento, ¿verdad? No es que sea una S total porque eso no es natural. Que tenga tridimensionalidad, que no sea la típica vuelta para la izquierda, para la derecha, sino que tenga a la izquierda o a la derecha, adelante, atrás, otra vez a la derecha. Algo que sea totalmente sinuoso, que me permita a mí desarrollar el árbol con diferentes movimientos y que me permita generar una visión en 3 dimensiones. Yo les voy a dar un ejemplo de un árbol hecho comercialmente con un movimiento totalmente antinatural. Les voy a mostrar, hablando de ficus, yo tengo este acá, los voy a mostrar aquí. Estos son árboles importados que por lo general se hacen en China. No digo que todos, pero por lo general se hacen en China. Y si usted puede ver, este movimiento en un ficus es totalmente errado, no es natural. Esto se utiliza un plantón muy joven, se pone en medio una caña de bambú y el plantón se enrolla entre eso y se deja que engruese y se hace este tipo de movimiento. De hecho, en este lado, por acá se pueden ver las marcas acá de donde estaba, aquí se ve, la caña de bambú que atravesaba
todo este lugar, aquí hay otra, aquí está mucho más visible, que atravesaba esta caña, este plantoncito, perdón, una caña de bambú que atravesaba el plantoncito y que fue enrollado y que se le dio esta forma. Este árbol, como les digo, es un Ficus retusa injertado con otra especie acá. De hecho, este árbol, para contarles un poquito, este árbol era de una cliente que el perro se lo sacó y de hecho le arrancó como 3 injertos que estaban de este lado y ella lo dio prácticamente por muerto. Me lo trajo para que se lo recuperara, que se lo sembrara, que le pusiera hormonas, sustrato, etcétera, etcétera, y que el árbol se recuperara. La persona pues asumió que el árbol se había muerto y me lo dejó. Entonces el árbol pasó a ser mío y yo ni siquiera lo planeé, pero bueno, aquí está. Pero para efectos del tema que estamos hablando hoy, el movimiento no es natural. Entonces usted cuando va a buscar un movimiento en un árbol tiene que ser algo con movimiento tridimensional, si lo podemos llamar de alguna forma. Este movimiento en S no es natural y sobre todo a esta altura. Entramos ya en el tema de proporción, entramos ya en las otras reglas que hemos hablado en videos anteriores respecto a diseño. Pero con esta base y este movimiento, pues en realidad hay mucho que corregir, hay mucho que cortar, hay que volver a injertar. Y entonces estamos hablando de mucho trabajo extra. De hecho, si usted ve el árbol de costado, usted no ve movimientos hacia estos lados, hacia adelante o hacia atrás. El movimiento siempre va derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces tenemos que evitar ese movimiento antinatural, en nuestros árboles o en los futuros proyectos que vamos a buscar en un vivero a la hora de trabajarlos como bonsái. Entonces, esto hay que evitarlo. Si a alguien le gusta, yo no tengo nada en contra, pero a mi criterio no se ve natural. De igual manera, son árboles muy bonitos que estos movimientos en realidad pues llaman la atención, y si esto se trabajara un poquito más bajo, pues se vería en realidad un árbol bastante interesante, pero ya eso es otro tema. Así es que hoy estamos hablando de qué buscar en un vivero. Entonces, básicamente, esa es la tercera opción o la tercera característica que usted tiene que buscar en un árbol cuando ya le llama la atención. Entonces, hablamos de tamaño de hojas, tamaño de los entrenudos o la distancia del entrenudo, hablamos de la base, de buscar una base bien establecida, una base fuerte, hablamos de buscar nevari, un buen nevari, ojalá radial, con raíces bien posicionadas, hablamos del movimiento, un movimiento que sea natural, un movimiento que sea tridimensional, y evitar este tipo hasta donde se pueda o hasta donde su gusto o su preferencia se lo permita, evitar este tipo de movimientos tan antinaturales que no van de acuerdo a la especie, ¿ok? Entonces esa es la otra característica. Y la última, si podemos tomarla en cuenta, es alguna otra característica, alguna otra cualidad que presente el árbol que favorezca mi futuro diseño. Puede ser una rama baja muy dominante que yo pueda bajar y desarrollarla y hacer una rama muy predominante en el árbol que llame la atención, o si la especie lo permite, en el caso de pinos, en el caso de juníperos, lugares donde se vean marcadas las venas para hacer shari, ramas que yo sé que en el diseño que estoy pensando no me van a servir y que puedo utilizar para hacer yin, que puedo utilizar para hacer madera muerta, en fin, todas esas cosas las valoramos en el vivero a la hora de adquirir el árbol, y no ya cuando lo tenemos acá en la casa y nos damos cuenta de un montón de cosas negativas que el árbol no nos va a servir. Entonces botamos la plata o tenemos un largo camino mayor que recorrer que si hubiéramos considerado este tipo de puntos a la hora de adquirir un árbol en un vivero. Así es que ya lo sabe, dése a la tarea, dése una vueltita por un vivero, por una venta de árboles, y empiece a aplicar este tipo de puntos que yo le acabo de detallar hoy, para que usted pueda ir mejorando un poco su visión y su gusto con los árboles, para que pueda ir un poco acelerando ese proceso y no tener que llegar a corregir defectos en un árbol. Obviamente no hay árboles perfectos, pero obviamente todos jugamos con lo que el árbol nos da, con lo que el árbol nos presenta. De hecho, este árbol yo voy a cortarlo, eso ya será otro video. Vamos a injertar tal vez un tipo de follaje nuevo, o se van a quitar los injertos y se va a dejar que el árbol brote con su follaje natural para que sea un poco más sencillo desarrollarlo. En fin,
Todo este tipo de cosas que acortan mi tiempo de desarrollo en la construcción de un bonsái me favorecen a mí y favorecen el resultado final del árbol. Así es que espero que usted los pueda tomar en cuenta, que los ponga en práctica a la hora de ir a buscar su material a su vivero de preferencia. Así es que espero que les haya gustado. Les aviso, les tengo una noticia súper especial a todos mis hermanos, compañeros, colegas de otros países, desde México hasta Argentina, todo Centro y Sudamérica, que siguen mi canal y que me han hecho los comentarios tan bonitos y tan agradables, que se los agradezco montones, que desean estar en mis talleres, que desean estar en mis cursos, que desean interactuar conmigo de una forma más abierta en lo que a capacitación se respecta. Les tengo una noticia muy importante, y es que estoy trabajando ya en un proyecto con una aplicación que me va a permitir dar cursos en línea para otros países y obviamente para Costa Rica también. Así es que si usted que me está viendo y ha deseado llevar un curso conmigo, ha deseado llevar un taller sobre una técnica, qué sé yo, sobre alambrado, sobre trasplante, ya algo más en forma y no en un video que a veces no alcanza tanto el tiempo por razones obvias de peso en internet y todo lo demás, ya estoy trabajando en una aplicación y en las próximas semanas tendré ya el resultado y ya estoy analizando la interfaz y todo lo demás, y vamos a muy pronto a tener un producto nuevo que van a ser cursos en línea donde usted con un acceso se inscribe y por medio de un acceso usted va a poder entrar y llevar los cursos que ya están pregrabados, y algunos van a ser en vivo también. Va a haber un chat de discusión, cosas en vivo y otras cosas que van a estar pregrabadas, donde usted va a poder interactuar conmigo de una forma más ágil en lo que a cursos y talleres se respecta. Así es que no se desespere, téngame paciencia, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible para poder llegar a todos ustedes que me ven en otros países y que les agradezco de corazón que vean mis videos. Así es que eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamela saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página de Facebook de nombre Mi Taller de Bonsái y suscribirse a su canal Mi Taller de Bonsái para aprender haciendo. Nos vemos, chao.